Nadie sabe exactamente en qué momento de la historia comienza el relato. Solo sabemos que Claudio hacía harto tiempo estaba aburrido de sus quehaceres diarios. Trabajaba en una empresa de seguros, le iba bien, ganaba dinero, no se quejaba de nada, tenía dos propiedades en la ciudad, en el centro de la ciudad, de la capital, y un pequeño departamento ya en un balneario en la costa. Tenía una buena vida, un buen pasar. Era soltero, lo pasaba bien. Habitualmente lo invitaban a muchas fiestas y él acudía afanosamente, pues era amigo de la bulla, en fin, de todo eso. Pero los años habían ido transcurriendo sin mayores novedades y él estaba ya un poco aburrido, hartado de todos los días, todos los meses, todos los años lo mismo. Tampoco era su afán tener hijos, tener una familia, no, él vislumbraba el futuro diferente. Un día decidió buscar una actividad diferente y renunció a su trabajo. Todos quedaron extrañados. Era el mejor calificado en la empresa, ganaba un muy buen sueldo, muy sustancioso, sin embargo decidió dejarlo todo. Muchos pensaron que tal vez tenía algún tipo de problema psicológico. Incluso le insinuaron que por favor fuera a hablar un poco con el psicólogo de la empresa para que lo auscultara psicológicamente. Pero no, él se negó y se fue. En fin, ya tranquilo en su pequeña oficina que había ya adquirido de propiedad bastante lujosa a orillas del mar con una hermosa vista, se dedicó a buscar en internet alguna actividad que realmente supliera en cierto modo la que había ejercido durante más de 15 años y alguna otra cosa que le llamara la atención. Tenía un buen capital ahorrado y encontró una página llamada Jobs que se relacionaba con trabajo y empezó a incursionar en ella y había muchos avisos, en realidad de ofrecimientos bastante interesantes. Trabajar como cuidador, por ejemplo, de una casa muy lujosa en ciertos balnearios, en donde los dueños las dejaban a merced del tiempo de algún cuidador y siempre se encontraban con que algo pasaba y bien, no se respondía por los daños que se producían. Pensó a lo mejor que podría servir como cuidador. Siguió avanzando en esta página de labores y de pronto le llamó la atención uno que decía viajeros, necesitamos viajeros. Y eso le llamó la atención. Aparte del título, las letras eran más pequeñitas que el resto del avisaje. Una artimaña interesante de quienes hacen publicidad. Y eso llamó la atención de Claudio, de nuestro amigo, y decidió ingresar a ese sitio y espectacular. La presentación era realmente fenomenal. Fotos e imágenes sobrepuestas unas tras otras sobre los monumentos históricos, fotografías muy bien digitalizadas sobre batallas épicas de la Segunda Guerra Mundial, Stalingrado, Berlín, imágenes, pinturas de los grandes héroes próceres de la historia universal, Napoleón, Aníbal el Grande, emperadores romanos y construcciones fabulosas, increíbles. Todo lo que era la arquitectura antigua estaba ahí, en imágenes, por supuesto, llamando, enganchando a quien se interesara en viajar. Si eres interesado en la historia, el único requisito es que ames la historia. Viajeros. Esa era la publicidad. Y a cada rato aparecía en medio de las imágenes y una voz muy ad hoc para el mensaje que se quería entregar. Muy interesado en el tema, ingresó y de inmediato, apenas él se inscribió, al instante le llega la respuesta, entendiendo de que es una respuesta automática, no es que alguien esté al otro lado ahí atento, no, una respuesta automática. Y lo citaron al otro día: calle Viajeros, número 13, oficina 13, piso número 13, a las 13 horas. Era absurdo, pensó que era una tomadura de pelo, buscó la dirección en el mapa digital, sí existe el edificio, lo buscó en internet y sí existe la página web, todo. Y abajo a pie de página comentarios, observaciones. Empezó a leer, todas maravillas, excelente, conocí más de la historia, profundicé en la historia, los felicito, excelente, muy buen viaje, etcétera, etcétera. Y empezó a ver, había más de miles y miles de mensajes, de comentarios.
aplaudiendo la iniciativa, aplaudiendo esa labor. Requisito, amar la historia. Y bueno, decidido, buscó su mejor prenda de vestir y dijo, no, si voy muy bien vestido van a pensar que posiblemente no necesito y no me van a dar nada, ni siquiera la opción de un examen. Si voy muy a la ligera en cuanto a vestuario, capaz que digan que no estoy calificado para el trabajo, por presencia, por apariencia. Iré casual, así como que entre serio y no tan serio. Y se vistió y se presentó al otro día. No hubo entrevista. Le dijeron, muy bienvenido, señor Claudio, excelente, hemos encontrado este lugar especialmente para usted. Por favor, tome asiento. Se sentó en una oficina muy pequeñita en realidad. Era un cubículo, un señor muy cómodo, con muchas pantallas pequeñas, así como tablet, en los bordes de esta puerta. Y la señorita le dijo, usted ama la historia, ¿verdad? Sí, me encanta. ¿Qué periodo de la historia quisiera visitar? Me gustaría ir a la época de Cristo. Me gustaría estar allá. Es muy lejos, le dice la señorita. ¿Le puedo sugerir algo? Sí, mire, ¿qué le parece si viajamos, por ejemplo, al momento entre lo que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial? ¿Le parece? No. He visto muchas películas, mucho cine. No, quiero algo más. Como le digo, mi deseo es conocer ese mundo antiguo. Bueno, si usted insiste, pero hay algo importante. La única manera de que después usted pueda regresar es recordar exactamente el lugar a donde llegó. ¿Cómo es eso? Mire, va a ir de esta época a ese lugar que usted desea. Por eso el aviso es muy claro. Por eso necesitamos a viajeros, para que sepan, conozcan la historia, vean en qué momento histórico están y de ahí buscar el lugar preciso, porque van a tener que estar solamente 2 días, 24 horas, y luego regresar. Y listo. Usted va a una época en donde no hay tecnología. Su memoria va a tener que ser crucial. Va a tener que fotografiar en términos de memoria todo el entorno natural al cual llega para después buscar ese lugar y regresar. Le aconsejo que a lo menos haga una marca, ponga algunas piedras. Va a un lugar muy lejano, tal vez muy difícil de que seamos muy precisos, pero de que va a llegar a esa época es probable que así sea. Hasta pronto. ¡Ey, pero esperen, no! Y se cerró la compuerta y vino un zumbido enorme y todo su entorno desapareció y se vio sentado ahí entre unos matorrales, entre unas piedras. Se levanta y de pronto ve allá al fondo, como hacia abajo, una ciudad amurallada y aves de rapiña que revolotean sobre su cabeza. Y mira hacia atrás porque hay bullicio y hay 3 cruces y 3 hombres están crucificados. Y rápidamente se esconde, se mete entre las hierbas, entre los matorrales, y de pronto escucha a personas que van pasando, hablando una lengua extraña. Como él pidió esa época, dedujo que podría ser arameo o las lenguas vernáculas del lugar, esos dialectos. Sintió temor. Se vio con su propia ropa, de un siglo, de una época que no correspondía a aquella. Su deseo imperioso era ir y ver a quienes estaban ahí crucificados. ¿Habrán sido ellos? ¿Habrá sido ese señor, ese predicador? Pensó él, como amante de la historia. Qué fantástico sería poder verlo, pero agazapado entre los matorrales y entre las rocas que habían ahí, sintió temor. Y de pronto, una ventolera. El sol cálido que lo había recibido, de pronto se fue desvaneciendo y el cielo se cubrió con nubes tormentosas. Y de pronto un remesón se sintió por doquier, un temblor y un relámpago y unos truenos espantosos rompieron el silencio y era como que el cielo se rompía en 1000 pedazos. Y la gente temerosa comenzó a huir del lugar. De pronto, entre las hojas de aquella pequeña arboleda que lo protegía en cierto modo, ve a unos señores vestidos a la usanza de los antiguos legionarios romanos, que pasan a unos 30 metros del lugar de donde él se encontraba. ¡Qué ganas de poder salir! ¡Qué ganas de poder ir a ver! ¡Qué magnífica experiencia estaba en ese momento viviendo! Tenía 24 horas para poder ver ese momento crucial. Su temor era su vestuario. ¿Cómo podría él justificar ese vestuario? No conocía, además, el idioma, el dialecto. Y ahí se quedó, agazapado, escondido. Y
Fueron pasando las horas hasta que anocheció. Y ahí salió de ese escondite, de entre esas grandes zarzamoras o arbustos que había ahí. La cruz principal ya no estaba. Las otras dos estaban ahí, pero los cuerpos de aquellos habían sido removidos. Lloró en silencio, no supo qué hacer, qué decir. Estuvo observando, trató de hacer memoria, recordaba pasajes de aquella historia, recordaba a dónde habían ido luego aquellas mujeres y recordaba también aquello que le habían dicho que él había de oídas escuchado cuando era niño. Un ángel que decía, hey, ¿por qué buscas a los vivos entre los muertos? Y él se preguntó, ¿podré ser yo testigo de esa resurrección? ¿Podré estar ahí? ¿Podré verlo? Pronto voy a cumplir las primeras 24 horas. Supuestamente hoy es el primer día y mañana se produce ese gran evento. ¿Qué hago? Se dijo él. El detalle no lo sabemos, pues cuando los operadores de este sistema de viajeros activó el regreso, solamente encontraron un pergamino con más de 2000 años de historia. Y ahí escrito en nuestro idioma local actual que decía, gracias por esta experiencia. He conocido la verdad y la vida. He decidido quedarme aquí. Pertenezco a este mundo. Gracias. Dio a entender claramente que se había quedado allá, a vivir aquella historia apasionante relacionada con lo que es la resurrección de Jesús. Y él resucitó, supuestamente, porque ya estaba hartado de este mundo y se quedó allá. No se supo más de él, a nadie más le interesó tampoco ir en su búsqueda. Solamente algo cambió la historia, pues en algunos textos apócrifos aparece un tal Claudius que da testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un romano. Extraña historia, ¿verdad? Hasta pronto.